Adiós a los héroes. Los 3 valerosos bomberos fallecidos en el incendio de un almacén del Minsa del Agustino recibieron el último adiós. Un mar de gente los acompañó durante la misa de cuerpo presente ofrecida por el cardenal Juan Luis Cipriani en la parroquia del Sagrario. Antes de pasar por sus casas, recibieron un homenaje en Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima y luego fueron llevados al cementerio de Huachipa. Como vimos en las imágenes, el presidente Kuczynski y el alcalde Luis Castañeda participaron de los homenajes. Buenas noches, bienvenido a 90 Central. Buenas noches. Choque de poderes. Presidenta del Congreso, Luz Salgado, evita participar en el Consejo de Estado. Convocado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski para tratar con urgencia el problema de la corrupción, sí contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. Ante la ausencia de Salgado, el premier Fernando Zavala dijo que era un asunto de voluntad política, mientras que PPK dijo que a él nadie lo desaira. Y en nuestro informe especial, el CIS de la discordia. ¿Quiénes aplican al seguro de los más pobres? ¿Quiénes se estarían beneficiando indebidamente con él? Varios denunciados se defienden e intentan explicar por qué figuran en las listas de este servicio básico que hoy se encuentra en el centro de la controversia por la denuncia del negociazo del asesor Carlos Moreno. Además, les presentaremos estas otras noticias. El expresidente del IPD y medallista olímpico Francisco Boza fue detenido tras ser acusado de estar vinculado a la red de corrupción de Martín Belaúnde Locio. Encuentro de presidentes. Pedro Pablo Kuczynski se reúne con Alan García para almorzar por invitación del líder aprista. Se tocaron temas de coyuntura. Vías de acceso a las Bambas permanecen bloqueadas. Los comuneros del Cusco se han sumado a esta protesta antiminera. Sacerdote de día y jefe de una peligrosa banda de delincuentes de noche. Él fue detenido en la frontera norte acusado de asaltar un banco y robar 1 millón de soles. Más famosos visitan el Cusco, invitados por Mario Testino. Tops Models, Valeria Massa y Natalia Bodianova inauguraron un parque. La conductora de televisión Sheila Rojas respondió a la denuncia en su contra y reveló por qué se encontraba afiliada al Sistema Integral de Salud. Diversos especialistas nos explican cuáles son los requisitos para ser beneficiado con este seguro creado para los más pobres del país. Total revuelo causa entre la población el hecho que la conductora de televisión Sheila Rojas, pese a contar con un seguro de salud particular y tener un sueldo fijo, estuviera afiliada al Seguro Integral de Salud SIS, un seguro gratuito que brinda el Estado netamente para aquellos que no cuentan con seguro y están en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasó ahí? El presidente de la República y las demás autoridades verifiquen el tema de la focalización para que estos programas lleguen a las poblaciones que realmente lo requieren. Pablo Vargas Machuca, especialista en salud pública, nos cuenta que aparte de la lista de afiliados cuestionados al SIS, revelado por un medio digital como los congresistas Guilme Trujillo y Wilmer Aguilar, existirían más. También tenemos otros que nos han hecho llegar por inbox y que queremos verificar. Obviamente a nosotros nos llega el dato, nosotros lo verificamos a través de los portales de transparencia y una vez que está corroborado es que lanzamos la información. En el caso de Sheila Rojas, tras los cuestionamientos, según documento que publica el SIS, se desafilió en horas de la tarde del seguro gratuito y aprovechó su Facebook para justificar que se afilió por recomendación de los doctores, porque su pequeño iba a necesitar terapias y los mejores médicos, le dijeron, estaban en el Instituto Nacional de Rehabilitación que pertenece al Estado. Me da mucha pena que nos usen como chivo expiatorio. Soy una madre tratando de ayudar a mi hijo. Nunca me he aprovechado de ningún servicio del Estado. El español Antonio Pavón, padre del menor, también habló del tema. Lo habéis dicho vosotros, todo esto es por Antoñito, ¿vale? Antoñito siempre que se ha asistido, o en San Juan de Dios, y específicamente en la clínica de rehabilitación de... Chorrillos. Una clínica, instituto de rehabilitación de aquí del Perú, que es el mejor que hay, que está en Chorrillos. Nos recomiendan que Antoñito tiene que estar en el SIS, con lo cual fuimos
y atendimos, o sea, y le sacamos el sí a Antoñito. Y ante los cuestionamientos de afiliación en el SIS, ¿sabe quiénes pueden acceder al sistema de seguro integral gratuito? Primero, no contar con ningún otro seguro de salud. Segundo, y por sobre todo, ser considerado en estado de extrema pobreza o pobreza. Para ello, sus ingresos no deben pasar los 270 soles. Es decir, si ganas el sueldo básico, no puedes tener SIS gratuito. ¿Qué pasa si te quedas sin trabajo? El SIS te va a decir perversamente, no, usted ha estado hace 2, 3 meses en el salud y deberían pasar 6 meses para que tú puedas ingresar al SIS. Por otro lado, el SIS ofrece gratuitamente el Plan Esperanza, donde aquí no se toma en cuenta si superas los 270 soles mensuales de sueldo. Este Plan Esperanza nos dice que las personas que tienen determinados tipos de cáncer, como las mujeres con cáncer a la mama, con cáncer al útero, o personas con cáncer al esófago, o personas con enfermedades raras y huérfanas. Tenga en cuenta que no solo existe el SIS gratuito y el Plan Esperanza. Para las personas que puedan pagar entre 15 y 40 soles mensuales, pueden acceder al SIS. Hablamos del SIS para independientes, SIS para microempresas y SIS para emprendedores. Foro Salud plantea que el SIS y eSalud se unifiquen y que el 1% del IGB que el gobierno plantea reducir vaya a lo que ellos llaman seguro universal sin distinción. Y quienes también salieron al frente de esta denuncia son 2 de los congresistas que se encuentran afiliados al SIS. Diversos parlamentarios cuestionaron esta afiliación. No solo la farándula, también congresistas figuran entre los beneficiarios del Seguro Integral de Salud, entre ellos la parlamentaria Indira Wilca, quien sorprendida dijo desconocer esta afiliación. No hay de mi parte ni de mi familia una solicitud para afiliarnos al SIS. Yo entiendo que esta afiliación se ha dado de manera directa. La legisladora es hija del asesinado dirigente sindical Pedro Wilca y fue incluida en el SIS como parte de la reparación contra víctimas de la violencia terrorista. La sentencia ha sido en el año 2004 y la afiliación directa que hace el SIS es en el 2012. Nosotros no estábamos enterados, tampoco hemos hecho uso de estos servicios de atención de salud. Los otros congresistas son los fujimoristas Gilmer Trujillo y Wilmer Aguilar Montenegro. Este último parlamentario dijo en un comunicado que se inscribió en el SIS en el año 2012, cuando era rondero en Cajamarca, pero ya como legislador cometió el descuido de no desafiliarse. El congresista que era rondero en su momento, él ganaba creo 1.000 soles y fue ingresado, como el caso de la señorita Wilca, por motivos que corresponden. Me da vergüenza que ellos no hayan tenido el tino, la delicadeza, la inteligencia de poder renunciar automáticamente, inmediatamente, a un seguro que no les correspondía por ningún motivo. Además de congresistas, en la lista de afiliados también figura el regidor aprista, Manuel Zapata. Si hay un regidor del APRA, pues tendrá que asumir todas las consecuencias y todas las responsabilidades. Aquí yo no estoy para decir, es aprista, entonces él sí es bueno. De parte del Ejecutivo, la ministra de Salud, Patricia García, lamentó estas filtraciones que espera se corrijan con la reorganización en marcha del Seguro Integral de Salud. Tienen que quedar muy claras las reglas de quiénes se afilian y quiénes merecen una cobertura total de Seguro Integral de Salud. Y en eso estamos trabajando. Una tarea más que complicada, dado el escándalo que envuelve al SIS. Familiares, colegas y amigos le dieron el último adiós a los bomberos héroes. Los restos de Alonso Salas, Eduardo Jiménez y Raúl Sánchez, quienes fallecieron el pasado martes en un incendio en el Agustino, fueron sepultados esta tarde en un cementerio de Huachipa. ¡El Estado peruano te rinde los honores fúnebres que te corresponden! ¡Romanos! ¡Descansen más! Sean rendidos los honores fúnebres correspondientes al señor Teniente Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. ¡La vida! ¡Una vez más! ¡Con sus insospechadas vueltas! ¡Nos ha jugado una mala pasada! ¡Teniente! ¡Alonso Salas Chanduí! ¡Subteniente! ¡Raúl Sánchez Torres! ¡Subteniente! ¡Eduardo Jiménez Soriano! ¡Adiós, héroes!
fueron enterrados como siempre los recordará el Perú entero, como los 3 héroes que dieron su vida por salvar la de otros sin pedir nada a cambio. Los familiares no soltaban sus fotografías y sus colegas los despedían con lágrimas en los ojos y con un nudo en la garganta. El dolor por su partida se hacía eterno. Más de 30 unidades de bomberos y buses repletos de personas y autoridades llegaron hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle el último adiós a los 3 bomberos fallecidos en el incendio ocurrido en El Agustín. El teniente Alonso Salas Chandubí y los subtenientes Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano recibieron el grado de soldado de fuego en acto de servicio. Asimismo, fueron declarados héroes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La ceremonia estuvo presidida por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el mismo que anunció que los familiares de los fallecidos recibirán una indemnización y una pensión de gracia. Ya hemos iniciado, en relación a las familias, todos los trámites correspondientes para las indemnizaciones que correspondan. Hablemos de las causas de esta tragedia. La ministra de Salud, Patricia García, negó que en el incendio del Agustino se hubieran perdido documentos importantes. Fue al presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. El incendio en uno de los almacenes del Ministerio de Salud levantó especulaciones sobre la posible pérdida de documentos vinculados al negociazo del ex asesor presidencial Carlos Moreno. Durante su presentación en el Congreso, la ministra de Salud, Patricia García, no descartó alguna vinculación, pero afirmó que ningún documento de licitaciones para compras de medicinas fueron dañados. Todos los documentos que tenían que ver con licitaciones y otros no se han afectado. Tengo que informarles que no hemos perdido documentos y de los que hemos perdido tenemos copias. La ministra García reveló que en el almacén había cámaras de seguridad que demostrarían si el incendio se originó o no en este lugar. Además, reveló que trabajadores responsables de la compra de medicamentos han sido amenazados por gente desconocida. Algunas personas del Senares han reportado haber recibido amenazas. Eso va a ser materia de investigación por parte de la Procuraduría. Yo no conozco los detalles. García informó que en el almacén también había medicamentos vencidos que fueron comprados durante el gobierno del expresidente Ollanta. Pese a ello, dijo, no habrá desabastecimiento de medicinas. Se están tomando las acciones y se van a las sanciones correspondientes que corresponden, y tengo que hacerlo notar, a la gestión anterior. Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que las revelaciones de la ministra confirman las sospechas sobre una red criminal en el Seguro Integral de Salud. Por ello envió un oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que tramite la orden de impedimento de salida del país del ex asesor Carlos Moreno. Y que él solicite ya orden de impedimento de salida del país al señor Moreno, porque no vaya a ser como otros casos anteriores, que todo el mundo se hace el desprevenido y nos damos cuenta y están fuera del país. Además, anunció que como parte de las investigaciones, Carlos Moreno será citado para la primera semana de noviembre. Bueno, y medicamentos contra la tuberculosis, el SIDA y medicinas destinadas a cubrir la emergencia sanitaria de Lima Metropolitana ardieron durante el incendio en el almacén del Ministerio de Salud. Contradiciendo lo afirmado por la ministra Patricia García, el Sindicato de Químicos Farmacéuticos, el MINSA, advierte de un posible desabastecimiento producto del incendio. Montañas de medicamentos vitales calcinados mientras Lima vive una emergencia sanitaria. El almacén del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, Senares, que ardió este martes, era el principal depósito de medicinas de Lima. Por cuanto los medicamentos que se almacenaban en este lugar eran para el tratamiento de los pacientes con VIH, de los pacientes de tuberculosis, pacientes de la estrategia de alimentación y nutrición. Además de medicamentos para tuberculosis y VIH-Sida, ardieron medicinas compradas en el marco de la emergencia. El Decreto Supremo 038, promulgado el pasado 26 de septiembre, declaró en emergencia sanitaria Lima Metropolitana por el desabastecimiento de medicinas. Latina consiguió el anexo 1 de este decreto, un anexo de 47 páginas que detalla qué insumos médicos y fármacos debían ser comprados por emergencia. En total suman más de 103 millones de soles. Una parte de estos recién comprados medicamentos ardió este martes.
Y mientras se adquieran estos productos y se devuelva, para decirlo así, al Ministerio de Salud, pues va a tomar un tiempo y seguramente este tiempo vamos a tener un desabastecimiento de medicamentos. El Ministerio de Salud todavía no ha hecho público el inventario oficial de pérdidas. Solo ha informado que ardió el 80% de lo almacenado. Para representantes de la sociedad civil, la ministra Patricia García debe transparentar el proceso. Los ciudadanos saber exactamente el inventario de los productos que se han quemado, porque esto va a ser un faltante, y lo que también los ciudadanos exigimos, transparencia en el proceso para poder cubrir nuevamente esta brecha, ¿no? Y que este proceso sea un proceso de compra transparente. El jefe del CIS, Edmundo Beteta, respondió por las polémicas afiliaciones de 3 congresistas y una conductora de televisión. Anunció una evaluación sobre los procesos de inscripción de este seguro. Asumió el cargo hace apenas una semana. Edmundo Beteta, jefe del Sistema Integral de Salud, responde así a la polémica generada por las afiliaciones de personajes del espectáculo que no tienen necesidad de acceder a este programa de salud. Yo acabo de llegar y al ver estas situaciones nos encontramos en el marco de una reorganización para fortalecer al Seguro Integral de Salud en beneficio de los ciudadanos. Y eso es lo más importante, la mirada de futuro, y que la información que usted señala como preocupante nos preocupa a todos y que es una oportunidad para mejorar. El proceso de reorganización que empezó el viernes pasado incluye la instalación de una comisión interventora que reúne a técnicos de todos los sectores. Una de sus tareas será evaluar los filtros que se usan en el proceso de afiliación. En todo el mundo hay errores de filtración y errores de subcobertura. ¿Eso qué significa? Que por distintas razones o errores, a veces hay personas que llegan a ser afiliadas sin cumplir con algún requisito y al revés, todavía en el Perú hay población que es pobre y vulnerable. Para el exministro de Salud, Óscar Ugarte, existen 2 posibilidades. Todavía podría suceder que, digamos, a nivel del CIS algún funcionario autoriza sin que haya estado realmente calificado por el CISFO. Eso sería irregular y eso es lo que habría que evaluar, ¿no? Lo que puede suceder, y eso es parte de lo que hay que verificar, es que no den los datos verdaderos, entonces engañan al CISFO. La Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía y la Contraloría tienen la facultad de investigar y fiscalizar estas presuntas irregularidades. En el plano político, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, no asistió al Consejo de Estado para la lucha anticorrupción convocada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí asistieron el premier Fernando Zavala, la ministra de Justicia, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. Sí tengo que decirles que lamento que no haya podido participar la presidenta del Congreso. La invitaron pero nunca llegó. Luz Salgado prefirió disculparse media hora antes y explicar que su visita a Palacio no tenía la venia de los congresistas. Yo no puedo coordinar las acciones que le competen al Congreso con el Ejecutivo. Zavala rechazó haber convocado a Salgado para que le rinda cuentas y dejó entrever que a la presidenta del Congreso le faltó voluntad política. Este no era un tema de leyes, este era un tema de reunirnos y trabajar conjuntamente. Se trataba de voluntad política. Además de la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al Consejo de Estado para la Lucha Anticorrupción sí asistieron el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quienes saludaron la promesa de crear un registro de inhabilitados por delitos de corrupción durante el periodo de facultades delegadas al Ejecutivo. Luz Salgado, por su parte, puso en duda la importancia de esta reunión. Ese Consejo del Estado no existe realmente como parte de nuestra normatividad jurídica. No existe. Pero luego fue Salgado quien invitó a Zavala a discutir estos temas en el Parlamento. Invito a usted, al presidente del Consejo de Ministros, a una sesión del Pleno del Congreso para que exponga e informe a la representación nacional la política anticorrupción que implementará este gobierno. El presidente Pedro Pablo Kuczynski minimizó la ausencia de Salgado con humor tras su visita al exmandatario Alan García. Mire, a mí nadie me desaira y yo sigo trabajando. El presidente Pedro Pablo Kuczynski aceptó la invitación del exmandatario Alan García, los acabamos de ver juntos, y almorzó en su casa. Ambos aseguran haber compartido ideas de gobierno. Llenos de felicidad terminaron su encuentro Kuczynski y García, un almuerzo en privado que duró más de 3 horas en el que aseguran intercambiaron diversas vivencias.
Yo le he contado mis experiencias como gerente del Banco Central en la década de los 60 y después mis negociaciones con Aya de la Torre en el año 68. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se acercó a la prensa para dar detalles sobre la reunión, pero García lo alejó cuando se consultó sobre el conflicto en Las Bambas. Presidente, ¿piensa viajar a Las Bambas, presidente? A Las Bambas. Bueno, veremos. Pese al reclamo de los comuneros, Alan García considera innecesario que el presidente de la República viaje a la zona. El jefe del Estado tiene para eso ministros y tiene para eso gestores e intermediarios que pueden solucionar el problema. Pero el expresidente niega que Pedro Pablo Kuczynski lo haya visitado para pedirle consejos. A pesar de haber sido presidente 2 veces, no estoy para escuelear a nadie. Así como Kuczynski, García también deslindó del exconsejero Carlos Moreno, quien colaboró con su candidatura presidencial. Él señala que el contacto vino del PPC. Sí, naturalmente, la doctora Lourdes Flores me presentó al doctor Moreno. Bueno, es lamentable que algunas ratas se filtren nuevamente. García recibió a Kuczynski a la 1 de la tarde en su casa de Miraflores. La numerosa custodia del presidente evitó a toda costa que la prensa siga su recorrido desde Palacio. Sin embargo, grande fue la sorpresa de PPK al ver las cámaras de televisión esperarlo en su destino. Vamos a ver cómo está el menú. Horas después, el primer mandatario rechazó en un comunicado formar parte de directorios en empresas vinculadas a la extracción de minerales en Las Bambas. A propósito de Las Bambas, por 8º día continúa el paro. Las comunidades cusqueñas se han unido a las protestas antimineras y bloquearon las vías de acceso a Cotabambas. Así lo comprobaron nuestros enviados especiales, encabezados por nuestra enviada especial, Maricé Vegas. Este es el distrito de Capacmarca, a 3 horas aproximadamente de Las Bambas, y aquí también se siente el paro. Decenas de personas bloquean la carretera y no permiten el acceso de ningún vehículo. Una enorme barrera humana nos recibe, seguida de obstáculos en medio de la vía. Estamos aún en territorio cusqueño, pero desde aquí se intensifican las protestas contra la mina. Los pobladores exigen que la empresa MMG Las Bambas asfalte la carretera que dirige a Cotabambas, Apurímac. El argumento es que el polvo que levantan los camiones los contamina. Tampoco queremos bicapa, porque eso es un engañamuchachos, como quien dice, porque como quiera que pasan carros tan pesados, de tan alto tonelaje, simplemente lo van a malograr rápidamente. Avanzamos al siguiente poblado y un nuevo bloqueo nos detiene. Este es el segundo bloqueo que encontramos en la carretera que nos dirige hacia Cotabamba, justamente hacia la mina. Piedras en todo el camino que nos impiden el paso. Nosotros reclamamos la pista desde el puente hasta Moyorco, porque a nosotros nos contamina mucho polvadera de ahí noche, ya no nos deja dormir. Más adelante observamos cómo la gente desprende rocas desde lo alto del cerro para bloquear la carretera. Nosotros estamos iniciando con esta protesta y también estamos coordinando con los hermanos de Chalhuahuacho, de Mara. La situación se repite en diferentes comunidades cusqueñas. Si bien su paro es por 24 horas, no descartan continuar con esta medida, haciendo causa común con los comuneros de Cotabambas. El expresidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco Boza, fue detenido en Miraflores. Se lo investiga por el delito de asociación ilícita para delinquir y por presuntos vínculos con Martín Belaún del Ocio. Francisco, ¿qué es lo que tienes que decir? Francisco, ¿qué es lo que tienes que decir? Social irregular, todos efectos y los abogados están cargando eso. Estas fueron las primeras palabras de Francisco Boza Divós, expresidente del Instituto Peruano del Deporte, IPD, luego de ser detenido. La captura de Francisco Boza se dio en la cuadra 1 de la calle González Larrañaga, en el distrito de Miraflores. Su detención fue solicitada por el fiscal Elmer Chire, quien lo investiga por la adjudicación de las obras de ampliación del polideportivo Elías Aguirre al consorcio Chiclayo. Este consorcio estaba conformado por 2 empresas, Grupo Ortiz y Antalsis. La última, dirigida por Juan Carlos Rivera Hidrogo, conocido como Chocherín, vinculado al empresario Martín Belaún del Ocio.
Como parte de las diligencias, el juez Richard Concepción Carguancho autorizó el allanamiento de las oficinas del Comité Olímpico Peruano, ubicado en la Villa Deportiva Nacional Videna, en San Luis, y la incautación de documentos relacionados al caso. En el Congreso, algunos miembros de la Comisión Belaún del Ocio se mostraron sorprendidos con su detención. Nosotros concluimos que no era un elemento que estaba debidamente probado y no puedo entonces ahora pronunciarme sobre si hay una pertinencia o no sobre este proceso de detención. Y no hemos encontrado, por lo menos en las investigaciones, mayores vinculaciones, pero seguramente la Fiscalía ha tenido alcance a mayores elementos, a mayores hechos y han encontrado esa vinculación. Después de la Videna, Boza fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente a la Sala Penal Nacional en Cercado de Lima. Como se recuerda, Francisco Boza es un deportista peruano de especialidad de tiro que logró el año pasado una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto y tuvo una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pensó que cometía el crimen perfecto, pero la justicia le llegó un año de un cajero en Piura. Dispara a matar. El empleado de la empresa de caudales abastece el cajero cuando es sorprendido por el loco bala que dispara. Víctima cae herida al suelo. El resto de los integrantes de los elegantes de Talara ingresan, amenazan y empiezan a robar el botín. ¡Rápido! ¡Rápido! El de Polo Reyes intenta sacar las cajas, pero decide amenazar con el arma al empleado. Mientras su cómplice ingresa, guarda su arma y llena desesperado su mochila con los más de 300.000 soles. El de polo amarillo, que también está armado, sale raudo del cajero. Ante el apuro y gritos del loco bala, el delincuente que viste de negro guarda la otra caja con dinero y huye. ¡Rápido! No me da tiempo, no me dio tiempo porque me quedo. Los compañeros de la víctima ingresan a auxiliarlo. Lo toman en brazos y lo sacan de la tienda de autoservicios de este grifo en Talara. Enmarrocado sin decir ninguna palabra, Oscar Silupú Guerrero es paseado por la Divincri Piura. El loco bala fue detenido un año después de disparar y robar dentro del cajero. Es que la policía estaba tras sus pasos, pues habría participado hace unos días de robo de más de 500.000 soles en una joyería en Talara. Silupú fue detenido dentro de un hotel, pero desde hoy pasará las noches tras las rejas del penal de Piura. El ingenio para intentar quebrantar la ley no tiene límites. En Tumbes, una mujer fue detenida cuando trataba de introducir 3 celulares al penal Puerto Pizarro, ocultos, como usted está viendo, nada menos que en una pierna de chancho. Los celulares iban dirigidos a Walter Medina Changuinola, preso por narcotráfico y robo agravado. Su pareja, Xiomara Dioses Carrasco, de 22 años, no dejaba de llorar mientras decía que ella solo compró la pierna de cerdo para engreír a su pareja y que habría sido otro familiar quien introdujo los equipos. En el plano internacional, Bob Dylan sigue jugando al misterio. En una publicación en su página web reconoció el Nobel de Literatura que le otorgaron, pero solo unas horas después retiró la mención. Un reconocimiento más a su carrera. El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue investido como doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, en España. En la ceremonia, donde contó sus inicios en el periodismo, no desaprovechó y también se refirió al Nobel que le ha sido otorgado al músico Bob Dylan. Me gusta mucho como cantante, pero creo que ha sido una equivocación de la Academia Sueca. He tenido la impresión que la civilización del espectáculo entraba a la Academia Sueca también, ¿eh? Y me preguntaba si el próximo año no se lo van a dar el premio Nobel a un futbolista. Aunque el artista aún no se pronuncia si acepta o no el premio, sí lo hizo en su página web promocionando su nuevo libro. En el portal aparece como ganador del Nobel de Literatura.
Sin embargo, ese título desapareció horas más tarde. Para Mario Vargas Llosa, el personaje que obtenga este reconocimiento debe ser el autor de una gran obra que haya marcado un tiempo. De día ejercía el sacerdocio, pero de noche era jefe de una banda de delincuentes. Sin duda, Gareca dio la lista de los extranjeros convocados para la próxima fecha de las clasificatorias. Hay sorpresas. Noviembre próximo. Y también este lunes en 90 Matinal. Este lunes en 90 Matinal. Es indignante, ¿verdad? No tienen ni la manija, no tienen agua. ¿Cómo hacen, señora? Compramos. De mi casa he salido, faltando 10 para las 4. El enfermero tiene que barrer. Postas médicas en emergencia. Por Latina, siempre más. El colmo fue detenido un sacerdote ecuatoriano que encabezaba una banda de asaltantes que cometió un millonario asalto en Tumbes. El sujeto fue entregado a la justicia peruana. ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios? Responde, ¿qué le pedirías a Dios? Sin duda que le pediría perdón. Digner González de día era un padre anglicano en Ecuador y de noche cruzaba la frontera con Perú para, acompañado no de fieles sino de feroces asaltantes, cometer sus robos. El mayor atraco que realizó lo hizo en Aguas Verdes, Tumbes, donde con pistola en mano robó una agencia bancaria donde se llevó más de 1 millón de soles. Como lo reveló Reporte Semanal, el padre Digner González fue identificado gracias a un minucioso trabajo antropológico y de superposición de imágenes. Ni bien fue detenido en Ecuador y entregado a la policía peruana, el padre Digner González, paradójicamente, fue sentado al lado de un letrero que recuerda el precepto inca de Amayuya, no robar. Pues era uno de los juramentos que también hizo cuando se ordenó en un seminario como cura y que luego rompió al ingresar, como vemos en estas imágenes, como el cabecilla de una banda que robó un banco peruano en Tumbes, llevándose un millonario botín. El padre es el que apunta a los asustados cajeros del banco y carga en una mochila todo el dinero que puede. ¿No entiendes tú? No sabes nada, no quieres decir nada. El padre Digner González no quiso defenderse, quizá por el peso de las evidencias y su conciencia. Él fue puesto a disposición de la justicia peruana, que lo juzgará por los delitos que se le atribuyen. Nos vamos a México, donde una fiesta taurina estuvo a punto de terminar en desgracia. Un joven quedó gravemente herido al ser corneado varias veces. Tenía el control, pero en este rodeo mexicano no había lugar para 2 hombres. Tras una vuelta en el aire, el toro continuó arrastrando al sujeto, quien yacía desmayado. ¡Vamos a atender! ¡Ayúdanos! ¡Ave María Purísima, Dios mío, híjole! Por más que otros hombres intentaban alejar al bravo animal, era en vano. El toro continuaba corneando al aficionado. ¡Ya se quitó la cornera! ¡Cuidado los demás! Lo pisó, pateó y corneó por casi todo su cuerpo, hasta que finalmente se alejó, pero para perseguir a otro muchacho. ¡Híjole! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! El joven fue trasladado a un hospital local donde se encuentra internado y con pronóstico reservado. Sorpresas en la nueva convocatoria de la selección. Gustavo Barnechea con la información deportiva. Gustavo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, pocos cambios, pero los dos sorprendentes. Vuelven André Carrillo y Advíncula al equipo de Ricardo Gareca. El entrenador de la selección nacional, Ricardo Gareca, presentó su lista de convocados extranjeros para los duelos por eliminatorias ante Brasil y Paraguay en noviembre próximo. En esta se presentan 2 grandes novedades y 2 ausencias notables. El Tigre volvió a llamar al cuestionado Luis Advíncula de Newell's Old Boys de Argentina, el único jugador que públicamente pidió disculpas por su indisciplina en la convocatoria ante Venezuela. No debió pasar, no debió ocurrir, no debió salir. Otra novedad es André Carrillo del Benfica de Portugal, quien recibió su convocatoria con una noticia poco agradable, pues medios lusitanos aseguran que se marcharía del club a fin de año, cuando se abra el libro de pases, pues aseguran que no convenció a su entrenador, quien le dio reiteradas oportunidades. Por otro lado, Cristian Benavente e Irving Ávila no fueron tomados en cuenta para esta fecha eliminatoria. La lista la completan jugadores que vinieron actuando regularmente como Paolo Guerrero, Beto da Silva, Rui Díaz,
Tapia, Edison Flores, Pedro Galese, entre otros. Ahora quedan grandes preguntas sobre cuáles son los criterios para convocar a los futbolistas. No tiene nada que ver con la calidad de Carrillo y Advíncula, por cierto. Neymar será la figura del equipo brasileño tras la convocatoria que se conoció hoy de parte de Tite. Muchas gracias. 24 jugadores fueron convocados para los partidos ante Argentina y Perú. Arqueros: Alisson, Weberton y Alex Muralla. Laterales: Dani Alves, Marcelo, Wagner y Felipe Luis. Zagueros: Miranda, Marquinhos, Gil y Thiago Silva. Volantes: Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Rodrigo Caio, quien es la única novedad en esta convocatoria, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Juliano y William. Delanteros: Neymar, Gabriel Jesús, Douglas Costa y Roberto Firmino. Tras los 4 triunfos en 4 partidos con el comando de Tite, Brasil quiere cerrar el año aún más alto. Para tanto, nada mejor que un buen resultado en este duelo entre los amigos Lionel Messi y Neymar, quien firmó la renovación de un contrato que le vincula al Barcelona hasta 2021. Según el entrenador, ambos figuran entre los 3 principales jugadores del mundo. El argentino es más parecido a Cristiano Ronaldo, el brasileño está en evolución. Hoy Messi es mejor. Hoy o Messi, para mí, es el mejor del mundo. Sin embargo, él no va a elegir nadie para hacer marca individual al crack. Parar a Lionel Messi será una obligación de todo el equipo. Desde Brasil, Dan Sister para Latina de Perú. Estimado Gustavo Barnechea, vamos a apostar un ceviche en el partido de Lima. No, mejor no creo que me pagues. Yo quiero mi picaña, Dan, por favor. Estamos esperando. Vamos a ver qué pasa con el partido. Yo le he puesto Perú, aunque el favoritismo de Brasil es evidente. El fenómeno Ronaldo presentó a la mascota de Rusia 2018. Finalmente, el lobo le ganó a las otras mascotas. El Mundial Rusia 2018 ya tiene mascota oficial. El lobo llamado Zabivaka fue escogido por más del 52% de los votantes rusos, los cuales superaron el 1.000.000 de personas. El lobo venció al gato común y al tigre siberiano, que partía como favorito antes de la elección. El brasileño Ronaldo fue el gran invitado para presentar a la nueva mascota mundialista, en un show que fue transmitido en vivo por la televisión e internet. Diseñado por Ekaterina Bocharova, Zabivaka significa en español pequeño goleador, y desde ahora será una de las principales figuras del Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio del 2018 en 11 ciudades y 12 estadios. Zabivaka es la 14ª mascota de los mundiales FIFA. La primera mascota apareció en Inglaterra en 1966 y fue un león llamado Willy. Lindo, león Willy, ¿no? Inició la tradición. Corea tuvo que ir a los penales para arrebatarle el título mundial sub-17 a Japón. Partido parejo, equilibrado. Japón era el gran favorito, venía defendiendo el título y había goleado a cuanto rival se le puso en el camino. Finalmente las japonesas fallaron este penal a través de Ryo Kanekatsu y Corea, con Kim Pong-wi, la goleadora, logró la victoria. España se quedó por su parte con el tercer puesto. Corea ya había sido el primer campeón de la categoría sub-17 en el 2008 y Japón, como decíamos, con doble campeonato estaba defendiendo la corona. Eva Navarro, la goleadora del campeonato, apareció por atrás para comenzar la goleada en el primer tiempo contra Venezuela. Las venezolanas habían arrancado bien el partido, pero tuvieron que conformarse con la repetición del cuarto lugar porque se encontraron con una delantera implacable, la número 9 de España, Lorena. Esto cae así. 3 goles, imparable como tú, mi querida amiga. Ahí estaban las conquistas. Vamos a ver a partir de mañana una edición especial de Los Caminos del Inca. Cumple 50 años esta tradicional prueba de automovilismo. La carrera automovilística más importante del Perú cumple 50 años. El Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca celebra sus bodas de oro y este sábado arrancan con un Super Prime en el Autódromo La Chutana. Creado y organizado por el Automóvil Club Peruano en 1966, Los Caminos del Inca es el rally con mayor tradición y prestigio del país, que recorre desde la costa hasta las ciudades más importantes de los Andes peruanos. La novedad de este año es la inclusión de Puno en una de sus etapas, por lo que la carrera pasará por 9 departamentos y contará con 98 tripulaciones, en un recorrido total de más de 3.600 kilómetros.
Sin duda, la gran figura de los caminos del Inca es el legendario Henry Bradley, quien falleció el pasado 7 de abril a los 75 años de edad. Henry Bradley es el piloto que más veces ha ganado Caminos del Inca, conquistándolo en 7 ocasiones, siendo además el primer ganador del rally. Hasta aquí los deportes, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Gustavo, por la información deportiva. Increíbles imágenes, además, cómo se corría en esa época, ¿no? Sí. Hacemos una pausa. No se muevan porque más estrellas están llegando al Cusco. Esta vez, la modelo Valeria Massa y el fotógrafo Mario Testino alborotaron la ciudad imperial. Bien, tenemos información de sociedad. La cantante Shakira habría sido la manzana de la discordia entre el futbolista Gerard Piqué y su expareja. Bueno, y del mismo modo, el jugador se habría interpuesto entre la colombiana y Antonio de la Rúa. Sus movimientos de cadera conquistaron al jugador Gerard Piqué. Hace unos días el futbolista admitió que cuando empezaron los coqueteos con Shakira, ella aún mantenía una relación sentimental de 11 años con Antonio de la Rúa. Sin embargo, según medios españoles, el defensa del Barça no mencionó que él también tuvo una pareja en esa época, Nuria Tomás, una actriz española que habría sido importante en la vida de Piqué. Incluso, él le dedicó unas palabras en su biografía Viaje de ida y vuelta, la cual fue editada en 2010. Lo cierto es que la intérprete del Waka Waka habría sido la razón del fin de la relación entre Piqué y esta señorita, así como el futbolista fue la manzana de la discordia del largo romance entre De la Rúa y Shakira. Y el Cusco sigue maravillando al mundo. Esta vez las modelos Natalia Bodianova y Valeria Massa llegaron a la ciudad imperial acompañadas del fotógrafo Mario Testino. Urubamba se convirtió en una pasarela de pura belleza. La modelo internacional Natalia Bodianova llegó hasta el Cusco acompañada del reconocido fotógrafo Mario Testino. El motivo, una noble causa. El primer parque hecho realidad y habrá muchos más, espero. Muchas gracias por estar aquí en Cusco. Gracias a ustedes por recibirnos. La guapa rusa, modelo de las pasarelas más exclusivas de París y de marcas reconocidas en el mundo, cumplió uno de sus sueños al inaugurar un parque temático para niños en la provincia cusqueña, como lo hace con su fundación en Rusia. Ella junto al fotógrafo recorrieron y supervisaron cada juego del parque. Los más felices fueron los niños cusqueños. La idea del parque nació gracias a su amistad con Mario Testino, quien colaboró con el dinero de la venta de sus fotos y lo llamó Parques Teresitas en honor a su madre. En la inauguración también estuvo la guapísima Valeria Massa, que visitó Cusco por primera vez. Pero muy bonito, he llegado hace muy poco, pero la verdad que todo lo que he visto hasta ahora muy bonito. Así que contenta de estar acá acompañando a Mario y a Natalia en esta iniciativa de abrir este parque recreativo tan bonito y tan importante para todos los niños de aquí de la zona. Demi Moore no llegó a la inauguración y Mario Testino no quiso dar detalles. Mario, Demi Moore estuvo en Cusco, ¿ya también va a estar el día de hoy en horas de la noche en Lima? Sí. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social Cayetana Aljobín y la viceministra Mercedes Arauz también participaron del evento. Y Alejandro Sanz y Rubén Blades aprovecharon sus días en Lima para aprender a preparar un tiradito, uno de los platos emblemáticos de nuestra gastronomía. Y lo hicieron acompañados nada menos que de Gastón Acurio. Con estas imágenes los dejamos. No se olvide que las noticias no descansan minutos antes de las 7. Disfrute de 90 fin de semana. Buenas noches. Todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor, bajo el árbol solitario del pasado. Cuántas veces nos ponemos a soñar, todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve.